¿Cómo estás, joven, jovencita? Como siempre, el privilegio de poder saludarte. De verdad, yo me gozo mucho del poder ver cómo Dios sigue obrando, ¿verdad? Cómo Dios no se detiene a pesar de lo que estamos viviendo hoy aquí en nuestro país, a pesar de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Cómo Dios nunca se va a detener y tampoco se va a detener el hecho de que su palabra pueda llegar hasta sus hogares. La verdad que el hecho de que tengamos unas herramientas como hoy es el Facebook Live, como hoy es el YouTube, donde podemos grabar y ustedes de sus hogares puedan escuchar palabra de Dios. Realmente eso es una bendición. Es creación de nuestro Padre que está en el cielo, y eso nos permite el poder estar reunidos hoy en sus casas, evidentemente como iglesia, para poder escuchar la voz de Dios. Y bueno, de verdad, yo te voy a pedir que hoy ya tomes tu lugar. Ahí acomódate, nada más no te vayas a dormir, por favor. Sino vamos a prepararnos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y hoy me gozo mucho, he estado disfrutando este día, el tema que Dios trae para nosotros en este momento. Y por eso yo te voy a pedir que tú puedas disfrutarlo, así como yo lo estuve disfrutando cuando yo estuve orando con Dios. Yo le decía: Señor, ¿qué vamos a tocar hoy? Vamos a empezar a abarcar un nuevo tema, como lo estuvimos escuchando el viernes, como lo escucharon de nuestro pastor cuando dio el anuncio. Y este nuevo tema en el cual seguimos en nuestra misma serie, que es Levántate y Resplandece, pero hoy vamos a comenzar a ver un nuevo tema dentro de la serie. ¿Cómo se llama este nuevo tema? Este tema se llama, y si eres de los que te gusta anotar, yo sé que hay algunas chicas aquí de la iglesia que les gusta como anotar, ¿sabe? También sé que hay chavos que les gusta como anotar todas las predicaciones, pero si a ti te gusta anotar, este va a ser el tema que vamos a estar viendo las siguientes transmisiones y en los siguientes predicaciones que Dios nos permita seguir dando. Vamos a estar tomando esto. Si se dan cuenta, se mueven solitos el iPad y el cuaderno. Pero bueno, vamos entonces. Yo quiero que anotes el tema que vamos a ver el día de hoy: es andemos como hijos de luz. Dentro entonces de la serie Levántate y Resplandece, hoy vamos a comenzar a ver este nuevo tema. Así que yo te voy a pedir, chico, que me acompañes, que inclines tu rostro. Vamos a orar en este día. Vamos a pedirle a Dios que nos sea hablando con este nuevo tema. Y como bien lo vieron en las redes sociales, el tema de hoy o la predicación se titula La nueva normalidad. Nosotros sabemos que hemos escuchado mucho esta oración, ¿verdad? Hemos escuchado mucho estas dos palabras o tres palabras en los últimos días, en los cuales nos dice el gobierno que ya vamos a empezar a tener una nueva normalidad con este tema de la pandemia, que nuestra vida va a cambiar de la manera como veníamos viviendo antes. Pues muchas cosas tenemos que cambiar. Entonces el tema de hoy yo quise nombrarlo la nueva normalidad. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando, y yo te voy a pedir que inclines tu rostro para que Dios hable a tu corazón. Mi Señor Jesús, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque sé que tú tienes algo especial para los jóvenes en este día. Sé, Señor Jesús, que tú vas a hablar a la vida de los chicos, y que tú, Señor, eres el que va a comenzar a hacer cambios. Padre, como bien dice este tema, tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que andar como aquellos hijos que sean distintos en medio de una generación lleno de tantas tinieblas. Bien decía Víctor en el podcast que comentamos, que publicamos el día viernes, en el cual nosotros tenemos que llevar esa luz que nos ha sido depositada, aquella luz de la cual nuestro Señor Jesús hoy nos ha puesto en nuestra vida. Tenemos que ir y depositarla a quien más lo necesita. Y precisamente este tema se va a tratar de eso, de cómo tú nos vas a dar aquellas características, aquellas cosas que nosotros tenemos que seguir para poder ser esos hijos de luz que tú esperas. Yo sé que los jóvenes de Restauración Centro, de algo que se han caracterizado, Señor, ha sido de poder creerte, Señor, de creerte que tú puedes hacer las cosas, de creerte, Señor, que tú puedes hacer cambios y levantar, Señor, hombres y mujeres conforme a tu corazón. Así como tú lo hacías con David, Señor, yo te pido que cada chico, que cada chica que hoy está conectado puedan sentir eso, Señor, un abrazo de ti y esa necesidad, Padre, de venir a buscarte y de saberse llamados hijos tuyos. Mi Señor Jesús, toma este lugar, toma este tiempo y sé tú hablando. En el poderoso nombre de mi Salvador Jesús, amén. Y ahora sí nos arrancamos.
por favor, yo te voy a pedir que pongas mucha atención. Van a ser aproximadamente 30 minutos de la palabra de Dios, pero yo sé que esos 30 minutos Dios va a hablar de una manera impresionante a tu vida. Sé que repito mucho esta palabra, pero eso significa Dios para mí. Dios ha sido impresionante en todos los sentidos. Dios siempre ha mostrado su fidelidad para conmigo y sé que ha hecho lo mismo para contigo. Donde quiera que tú has estado, te ha guardado en salud, te ha guardado en este tiempo en donde podemos escuchar muchísimas cosas allá afuera. Sé que Dios te ha protegido a ti y ha protegido también a tu familia. Y como bien comenzábamos antes de la oración, el tema del día de hoy se llama la nueva normalidad. Y cuando escuchamos estas tres palabras, como les decía, nos suena a que nuestra vida va a cambiar de la forma en como lo conocíamos. Nuestro pastor lo ha mencionado varias veces. Ahora ya no va a ser igual a cómo salíamos, en el cual pues podríamos ir libremente en el metro. ¿Cuántos les gusta ir en el metro ahí todos apretujados? Pues creo que es parte del mexicano, ¿no? De poder viajar en metro, ir todos apretados. Pero ahora va a tener que cambiar mucho de esos temas. También en el trabajo, por ejemplo, yo les voy a contar un poco de lo que esta nueva normalidad va a pegar un poco en el ámbito laboral. En mi caso, por ejemplo, vamos a tener que estar, y creo que muchos de los que ya regresaron a trabajar, creo que están tomando exactamente las mismas medidas, en las cuales pues les piden caretas, les piden cubrebocas, les piden, creo que estaba viendo hace rato aquí a Madi también con unos lentes para protección de todo lo que ellos hacen. Entonces, la normalidad cambió. Yo hacía una anotación de todo lo que la nueva normalidad de la cual estamos hablando va a cambiar nuestra vida. Yo anotaba, va a cambiar la forma en cómo salimos. Sin lugar a dudas, mi palabrita que siempre digo también, pero cómo vamos a cambiar la forma de cuando lleguemos a salir por nuestras puertas. A lo mejor con más protección, con una vestimenta diferente. Va a cambiar la forma en cómo vamos a interactuar. Tenemos que tomar una sana distancia. Para hablarnos con otras personas ya no va a ser tan cerca como antes. Y luego como latinos, ¿cómo somos, no? Que nos encanta como abrazarnos, nos encanta. Luego aquí estamos muy acostumbrados en la iglesia que ponemos una valla, ¿no? de servidores que cuando entran los hermanos a visitarnos por primera vez y cada vez que llegamos, cómo nos abrazamos, cómo nosotros nos estrechamos. Eso también va a cambiar. De alguna forma vamos a tener que cambiar nuestra forma de interactuar unos con otros. También yo puedo escribir aquí, va a cambiar la forma en cómo estudiamos, o cambió la forma en cómo estudiamos. ¿Quién se iba a imaginar que iniciando el 2020, por ejemplo, chicos que están aquí en la prepa, en la universidad, iban a terminar su semestre por Zoom o por esas aplicaciones que nos permite tener videollamadas? Yo creo que nadie. Tampoco nosotros como iglesia, también aquí lo anoté, cambió nuestra forma de hacer iglesia. Transmitimos, empezamos a usar otras herramientas que no usábamos antes, como el Facebook Live, por ejemplo, que es donde ustedes están conectando el día de hoy. Cambió nuestra forma en la cual nosotros nos encontramos con Dios. Entonces también cambió esa forma. Y cambió también, como les decía, en la parte del trabajo, y en la que yo me quiero detener y por lo cual voy a abordar este tema nos cambió la forma de cómo buscamos a Dios. Yo quiero que de aquí nos arranquemos después de esta gran introducción que di para que te pudieras como enganchar un poco ahí donde tú estás para entrar de lleno al tema. Yo quiero ahora tomar aquí. Nuestra nueva normalidad como cristianos nos ha enseñado a cambiar la forma en cómo buscamos a Dios. Y yo sé que ninguno me va a dejar mentir que esta temporada ha sido una temporada en la cual de nuestra cuenta hemos tenido que aprender a entrar en intimidad con Dios. Si bien antes podíamos venir aquí a la iglesia, podíamos venir aquí a adorar un poco, a alabar un poco, pero hoy como ya no hemos estado viniendo, llevamos 3 meses en la cual hemos estado en cuarentena en nuestros hogares. Ahora la forma en cómo lo hemos hecho es de nuestra cuenta ir con el Padre y ir con Dios para poder buscarlo, para poder encontrarnos con Él. La forma en cómo buscamos a Dios ha cambiado. Y yo sé que vamos a regresar, como siempre lo menciona nuestro pastor también en las predicaciones de los domingos, va a regresar una iglesia fuerte. Va a regresar una iglesia distinta, una iglesia madura, una iglesia que sabe cómo meterse. Y algo que a mí me llenaba de bendición es saber que va a ser una iglesia que va a estar o va a conocer ya cómo cohabitar con la presencia
de Dios, porque en sus hogares es lo que hemos estado haciendo. Metimos el arca de la presencia de Dios a nuestras casas y la presencia de Dios ha estado con nosotros en cada predicación, en cada alabanza, en cada oración que nosotros hacemos. Dios ha estado ahí. Y como esto también lo podemos ver, ¿se acuerdan de las actividades que hemos tenido? 24 horas de oración. Yo nunca me imaginé que íbamos a tener 7 días de 24 horas continuas orando. Eso se determinó a que, en cierto modo, gracias a que hoy estamos en nuestros hogares, podemos meternos en comunión con Dios. Pero yo no te vengo a hablar de eso. Yo te vengo a hablar de por qué no es como nosotros como jóvenes, la forma en cómo entremos a la nueva normalidad. No estoy hablando de la nueva normalidad que todos hablan en el mundo, sino cómo nosotros como jóvenes vamos a entrar a esa nueva normalidad con Dios. No nos podemos quedar atrás de la forma en cómo la iglesia se ha estado metiendo a buscar a Dios en los últimos días. No nos podemos quedar atrás y no podemos ser aquellos que solamente ven pasar cómo los demás están en constante crecimiento espiritual y nosotros quedarnos solamente, o hay de dos sopas: o regresamos mejor a como estábamos antes de que entre la cuarentena, o regresamos más metidos con Dios. Yo he visto, y gracias a Dios me ha permitido ver cómo cómo algunos chicos han estado pero de lleno en esto, han confiado en esta palabra, han creído que este es un tiempo en el cual vamos a regresar de una manera más elevada, hablando con el Señor, y eso nos ha permitido esto. Y yo le quise poner como título la nueva normalidad, porque chicos, nosotros no podemos quedarnos a como antes estábamos. Nuestra nueva normalidad tiene que ser hombres y mujeres que busquen a Dios de todo corazón. Hombres y mujeres que hoy decidan romper con todo lo que la carne le gusta y comenzar a buscar las cosas del Espíritu. Esa tiene que ser nuestra nueva normalidad. Esa tiene que ser la nueva normalidad de la cual nosotros disfrutemos el poder adorar a Dios. Tiene que ser esa nueva normalidad de la cual nosotros ya no vengamos solamente a la iglesia a llorar y pedirle perdón a Dios por el mismo pecado que hemos cometido. No, tenemos que venir ahora con la convicción de que ya sabemos lo que es habitar con la presencia de Dios y poder venir aquí a habitar de una forma en la cual como hermanos alabemos y dancemos, porque esa tiene que ser nuestra nueva normalidad. Yo me pongo a pensar qué pasó con Obed-Edom después de estos 3 meses. Obed-Edom no fue igual. Obed-Edom, después de estos 3 meses, dice la palabra que Dios los bendijo de tal manera a la casa de Obed-Edom, que podíamos ver cuando veíamos en las predicaciones del pastor. Ellos también ya fueron llamados para otros servicios, para otros ministerios, porque la presencia de Dios cambia. Así como el mundo está siendo cambiado por una pandemia, también Dios nos va a cambiar a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como jóvenes de Cristo, para llegar a ser hombres que sobresalgan de una generación que hoy solamente está buscando el placer de la carne y no el buscar hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, yo quiero entrar en materia. Pon mucha atención. Yo sé que Dios va a hablar a través de esta palabra, porque es una palabra fuerte. Es una palabra que te va a confrontar, joven, jovencita, pero sé que es una palabra que te va a llevar a que tú no regreses igual a como estabas, o peor antes de la cuarentena, sino te va a regresar con ganas de poder buscar más y más a Dios. Entonces vamos a entrar. Yo te voy a pedir que puedas buscar tu Biblia. Efesios capítulo 5, vamos a ver el versículo 1. Y comenzamos con este nuevo tema dentro de nuestra serie Levántate y resplandece. Y parte de ese resplandecimiento es, como yo les decía, el poder ser esos hijos de luz. Y vamos a leer el versículo 1, y en el versículo 1 nos vamos a arrancar para poder abarcar el tema del día de hoy: la nueva normalidad. Y dice este capítulo, si ya lo tienes, versículo 1. El título de este capítulo trae: andad como hijos de luz. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es un versículo pequeño, pero es un versículo concreto, y en el cual aquí vamos a aprender cómo vamos a regresar con un fuego más encendido, siempre y cuando aprendamos a obedecer lo que dice este versículo. Dice:
Sed pues, y esto es un consejo de Pablo a la iglesia de los Efesios, les dice, sed pues, eso indica una acción de parte de los que están leyendo la carta, y luego dice, imitadores de Dios. Cuando escuchamos la palabra imitación, ¿a qué les suena? Por ejemplo, ¿han visto en la televisión aquellos que imitan, por ejemplo, artistas famosos? ¿Han visto cómo por ejemplo, hay aquellos imitadores que imitan a, no sé, a un Luis Miguel o a un, no lo sé, o también los jóvenes tienen como a esos ídolos que quieren llegar a seguir, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los chicos, de los hombres que les gusta a lo mejor mucho el fútbol, que quieren llegar a ser, no sé, como Messi, tratan de imitar a Cristiano Ronaldo. Siempre cuando hablamos de una imitación es buscar hacer las cosas como alguien, tratar de simular las acciones de aquella persona que estamos imitando. Cuando dice este versículo, ser pues imitadores de Dios, ¿a quién tenemos que imitar? Nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús. Punto número 1 con el que arranca Efesios 5 versículo 1 es: sed imitadores de Dios. ¿Y qué más? Yo les voy a preguntar ahí donde ustedes están. ¿Ustedes les gustaría imitar a Jesucristo? ¿Les gustaría seguir los mismos pasos que Jesús siguió cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Les gustaría el poder, el saber que si ustedes siguen y si ustedes imitan en todo momento a Jesús, nunca se van a caer, sino siempre van a estar en el camino correcto? Esto es a lo que nos lleva estos primeros versículos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer para imitar a Dios? Y yo, estudiando un poco y yéndome ya a las escrituras, yo podía ver cómo nosotros como jóvenes podíamos comenzar a imitar a Jesús. Y yo quiero que te regreses un poco al capítulo 4 y vamos a leer rápidamente los versículos 20 al 24. Cuando nosotros entonces estábamos hablando de este ejemplo de una imitación, de cuando alguien imita a alguien, por ejemplo, ¿han jugado alguno de estos juegos de imitar a la persona que está a tu lado? Por ejemplo, yo tengo muy en la mente cuáles son como ciertas acciones o ciertas cosas que hace mi familia, y que cuando me dicen, oye, ¿cómo es tu hermano?, lo primero que te viene a la mente y lo primero que tú replicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a decir algo. Bueno, no, a lo mejor sí es verdad, mejor. Pero a lo que me refiero es, tenemos tan identificadas ciertas características de la gente que convivimos, que cuando nos dicen, oye, si tú imitas a alguien, lo primero que haces, ¿qué es? Bueno, pues hago algo que hace característico a esa persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, no, mejor no quiero, porque sí me puedo meter en problemas aquí. Pero ustedes imagínense eso. Si hoy yo les digo, imiten a alguien, a sus papás, a sus hermanos, a alguien por ejemplo, algún cantante cristiano, no sé, imítelo. Ustedes van a poder tomar ciertas características de las cuales ustedes van a poder replicar que lo hacen a esa persona. Cuando nosotros, la palabra de Dios dice, sean imitadores de Jesús, habla exactamente de eso. Si nosotros queremos entrar a una nueva normalidad en la cual en nuestra vida siempre esté presente la santidad, tenemos que aprender a imitar lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Es una chamba súper complicada, Es una chamba súper difícil, porque evidentemente si nos ponemos a leer todo lo que hizo Jesús en la Biblia, pues es algo que evidentemente demanda de mucha intimidad con Dios para que nosotros podamos ser o llegar a ser como Jesús. Y esto es bíblico. Adrián, que está aquí, no me va a dejar mentir. Cuando dice David que todos los días me levante y me parezca más o llegue más a la estatura de ¿quién? De aquel varón perfecto. Porque tiene que ser algo que el cristiano busque, tratar de ser cada día más similares a como fue Jesús. Tratar de buscar en nuestra vida el quitar lo que a Jesús y lo que a Dios no le sirve. El imitarlo significa seguir sus pasos. Y como les decía, yo empecé a buscar un poco, a estudiar acerca de qué teníamos que imitar de Dios. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué es lo primero que tú buscas imitar de una persona? Si nosotros nos ponemos a pensar de aquellos grandes imitadores en la televisión, ¿qué es lo primero que tratan de imitar? A ver, a los que están aquí, ¿qué es lo que primero? El cómo habla, ¿qué más? Exactamente. Agustín dijo su forma de vestir, su imagen. Y yo decía, ok, ¿cómo podemos imitar
a nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 1 que vamos a abarcar en esta transmisión es el vestirnos con la santidad de Jesús, el aprender a vestirnos a cómo Jesús se vestía. Y el primer punto que me venía en la mente, bueno, vamos a leer primero Efesios y ahorita les voy a poner el ejemplo que dice en la Biblia. Vamos rápido a Efesios y vamos a leer del versículo, capítulo 4, versículo 20 y 24. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Fíjense lo que dice estos dos versículos. Si ustedes aprendieron de Cristo, es porque aprendieron a cómo ser como él. Si en verdad le habéis oído, y yo sé que los jóvenes que hoy están conectados han escuchado cada palabra que Dios ha traído a través de nuestro pastor, han estado atentos a cada mesa, porque así es como nosotros podemos poner en acción algo si nosotros escuchamos la voz de Dios. Y dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y fíjense lo que dice: y vestíos, ya inventé una palabra, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo estudiando un poco esto, a mí esto me fue de gran bendición. Yo les hablaba cómo podemos copiar esa vestimenta de santidad, la cual Dios nos enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y uno de los primeros puntos que la Biblia nos deja ver es, primero, el primer punto fundamental aquí: tu viejo hombre tiene que morir. Te tienes que despojar de aquel viejo Giovanni, porque no te va a servir de nada. ¿Cómo me va a servir en la nueva normalidad como el antiguo Giovanni pensaba? Imaginemos que a lo mejor el antiguo Giovanni, antes de entrar a la cuarentena, le gustaba, no sé, por ejemplo, decir groserías. Es un ejemplo. Le gustaba fumar, le gustaba ir a fiestas, le gustaba contestarle a sus papás. ¿De qué me va a servir ese viejo hombre llevarlo a la nueva normalidad? ¿Ustedes creen que el vestirme de ese viejo hombre me va a llevar a ser diferente para con Jesús? En lo absoluto. Por eso la palabra de Dios te dice: primero te tienes que despojar del viejo hombre para que tú te aprendas a vestir como Jesús quisiera que tú te vistieras. Y aquí cierra el versículo precisamente 24: creados según Dios en la justicia. Y el punto que me encanta: la santidad. La forma en como nosotros nos tenemos que aprender a vestir como jóvenes, como hombres. Y a lo mejor alguien de la iglesia me está viendo, y esto también puede ser palabra para ti. Aprendamos a vestirnos de la santidad del Señor. Y yo les dije que esto era bíblico, porque cuando los sacerdotes se tenían que presentar delante de la presencia de Dios, sus vestimentas eran las mismas que las que ocupaban cuando estaban en el pueblo, o tenían que ser especiales. Eran vestimentas especiales. Y a lo que yo quiero ir con estos versículos, la forma en cómo tú imites a Dios en vestirte con esa santidad, tiene que ser una vestimenta diferente, completamente distinta a la cual tú estabas vestido hoy en día. Yo quiero que ahí en tu hogar tú te pongas a pensar cuál era tu antigua vestimenta. Yo quiero que cierres ahí tus ojos y yo quiero que tú empieces a describir cuál era tu antigua vestimenta. A lo mejor, como yo les decía, era la de un hombre que le gustaba, no sé, tomar. Era un hombre que le gustaba, no sé, ser lujurioso. Era un hombre que le gustaba pelearse constantemente con sus familiares. No sé, yo quiero que ahí en donde tú estás, tú identifiques lo que hoy te tienes que despojar para vestirte de ese nuevo hombre. Abre tus ojos. Yo sé que ya lo tienes. Yo sé que cada uno de ustedes pensó en algo que tienen que quitar para que Dios los pueda vestir de santidad. ¿A quién no le gustaría vestirse de santidad? Yo les pregunto. A mí me encantaría. Porque los sacerdotes, cuando llegaban a la presencia de Dios, ellos tenían que guardarse un año en santidad para poder presentarse con Dios. Por eso yo les decía, la nueva normalidad va a depender de cómo tú salgas de este tiempo en el cual tú te hayas metido con Dios. Porque si tú comprendes y analizas y dices, ya sé de lo que me tengo que despojar el día de hoy, si hoy tú te decides a despojarte de ese viejo hombre, adivina, tú vas a poder entrar a la presencia de Dios, te vas a poder vestir de santidad y vas a poder entrar libremente a habitar con tu Padre.
con aquel que siempre hemos anhelado. Hoy hace rato mandó el pastor uno de los cantos que a mí como me ministran, el simple hecho de decir, ya estoy listo para nuestro encuentro. Y esto es bíblico. Hay una parábola, de hecho, y esto yo no lo tenía anotado, pero hay una parábola que decía, estamos listos, este canto dice, estoy listo para el encuentro, para cuando tú regreses, Señor Jesús. Y hay una parábola que dice que nosotros tenemos que vestirnos acorde a como Dios nos invita a esas bodas, porque decía esta parábola que qué pasó con aquel hombre que no iba vestido acorde de las bodas. Lo echaban lo echaban fuera primero de la presencia de Dios, lo echaban fuera de donde no correspondía. Por eso cuando nosotros hablamos de que tenemos que estar listos para el encuentro, nuestra vestimenta tiene que estar en santidad y tiene que ser una vestimenta de un nuevo hombre para poder salir a ese mundo en el cual hoy está perdido, está de cabeza. ¿Qué te tienes que despojar hoy, joven? ¿Qué es de lo cual tú tienes que venir hoy delante de Dios y decirle, Señor, esto no sirve, esto no me sirve? Hoy tengo que vestirme conforme a tú decías. ¿Cuál eran parte de la vestimenta que los sacerdotes tenían para entrar con Dios? Decía que ellos tenían pues unos calzoncillos especiales. Ellos tenían también un cinto, tenían una mitra, tenían una placa que decía, y esta placa de una manera interesante decía santidad a Jehová. Era de oro porque era la vestimenta con la cual ellos se tenían que presentar delante de Dios. Dale tu mejor vestimenta. Por eso dice, ser imitadores de Dios. Bueno, Señor Jesús, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Jesús tenía una vestimenta espiritual no digna? ¿Cuál era la vestimenta que Jesús llevaba siempre? La de santidad. A cualquier lugar donde Él presentaba, hasta cuando Él fue tentado en el desierto, Él nunca se quitó de esa vestimenta. Él siempre permaneció con esa vestimenta de permanecer santo. Nosotros podemos santificarnos siempre y cuando decidamos vestirnos igual como Jesús se vestía. ¿Qué es lo que tú hacías, Jesús? ¿Qué es lo que tú hacías cuando estabas en la tierra que yo pueda hacer, tomar y poder ejecutar para buscar esa santidad? Despójate del viejo hombre. Y también quiero que me acompañes ahora rápido a Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 14. Ya casi entramos al tema, Sigo en la introducción. Solamente estoy hablando de algunos temas acerca de la vestimenta que nosotros tenemos que abordar, que es la vestimenta de la santidad. ¿Ya tienes ahí Romanos? Sí, muy bien. Vamos a ver, Romanos 13. 11 al 14, dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo que ay Dios santo, ¿qué me está pasando? Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y todos sabemos de qué está hablando estos versículos. Tenemos que levantarnos ya del sueño. La noche ya está avanzada. Tu salvación, joven, mi salvación está muy cerca. Esto quiere decir que Jesús está muy cerca y se acerca el día. Y fíjense lo que dice Romanos: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la misma palabra de nuestro Señor. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra es muy exacta y dice: si tú quieres estar listo para el encuentro con tu Señor cuando Él regrese, te tienes que aprender a vestir como el Señor Jesús se vestía. Y aquí dice sin contiendas, es decir, sin que te pelees con tu hermano de carne y con tu hermano de iglesia. Sin que te estés ahí como viendo aquí a ver cómo están las chavas que entran a la iglesia, sin lascivia, sin lujuria. Aquí dice, te tienes que despojar primero de eso para que tú estés listo para cuando tu salvación venga. Ya veíamos en el otro, vístete del nuevo hombre, vístete ahora del Señor Jesús, y eso te va a dejar listo para que cuando Dios te llame a las bodas, tú estés presentable y puedas entrar como esa novia a las bodas del Cordero para estar al lado de nuestro Señor Jesús.
hay que estar listos. Las vestimentas que nosotros podemos ubicar son súper claras en las Escrituras, y nada más y nada menos es vestirnos del Señor Jesucristo. Y es un trabajo difícil, muy difícil. Porque ¿se imaginan qué peso debe de tener el poder vestirnos con esa santidad? ¿Qué peso debe de representar en nuestra vida? En el que cada paso que nosotros demos, por eso la serie que vamos a ver, el tema dentro de la serie que vamos a ver, andemos como hijos de luz. Y el cómo andar como hijos de luz nos está diciendo que el punto número 1 es: tienes que imitar a Dios. Y para imitar a Dios tienes que aprender a vestirte esas vestiduras santas de las cuales habla las Escrituras. Las vestimentas del Señor Jesús, las vestimentas del nuevo hombre. Despójate del viejo hombre. Y aquí dice: despójate de lo que no te sirve para que tú estés listo. Amén. ¿Está fuerte o está leve? Pues vamos a entrar ahora sí a la palabra de Dios, a lo que hoy quiere ministrar a nuestro corazón. Hay una de las parábolas que todos conocemos, yo creo que hasta cristianos o no cristianos conocen esta parábola, y es la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen o cuántos la han escuchado? Sí, y hoy nos las han predicado miles de veces. Bueno, pero yo quiero que tú pongas atención a estos versículos que vamos a leer a continuación, porque la forma en cómo este joven es vestido determina de todo lo que se tuvo que despojar para poder estar presentable con el Señor. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hoy yo quiero que tú me acompañes rápido. Vamos a ir a esta parábola, Lucas 15. Lucas 15. Amén. Y no te voy a leer todo el versículo, no te los voy a leer todo. Empieza desde el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Pero yo te voy a platicar un poco lo que pasa con el hijo pródigo. El hijo pródigo de repente llega con su padre y le dice, para aquellos que nos están visitando por primera vez, para aquellos que a lo mejor nunca han escuchado esta parábola, se las voy a parafrasear en qué es lo que trata esta parábola que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Llega uno de los hijos, había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor le dice al padre, ¿sabes qué? Yo ya me quiero ir de mi casa. Yo quiero que tú me des la herencia que me corresponde, porque yo quiero ir y vivir mi vida lejos ya de tu casa. Entonces el padre de estos 2 hijos al menor, por el amor que le tenía, le da la parte de la herencia que le correspondía, y entonces dice la palabra que este joven se va. ¿Y qué es lo que comienza a hacer este hombre con la herencia que su padre le había dado? Dice que comienza a malgastar el dinero, que comienza a malgastar el dinero a diestra, a siniestra. ¿Le suena como un poco familiar? Cuando alguien así recibe una gran fortuna, lo primero que hace es comprar lo que nunca tuvo y tratar de gastarlo lo que más pueda. Bueno, este joven no supo administrarse. Este joven, y era un joven como tú, como yo, él no supo administrarse, sino que tomó esa herencia y la llevó a gastarse. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes en qué creen que se haya gastado la herencia? En ese entonces no había Ferraris, no había Bugattis, no había casas enormes. ¿En qué creen que se fue a gastar su herencia? Con mujeres, dice aquí, con camellos aquí tuneados. Se vino a gastar su herencia en cosas que a lo mejor en ese momento él pensó que iban a satisfacer su vida, que iban a satisfacer su alma. Pero llega el momento en que adivinen qué pasa con esa herencia. Por malgastarla y por no administrarla, al joven se le acaba. Se le va el dinero. Dice la palabra que cae tanto este chico en bancarrota que ya no tenía ni siquiera qué comer y tuvo que ir a buscar comer de las algarrobas que los cerdos tenían. ¿Qué son las algarrobas? Pues son así ese alimento que le dan a los cerditos, que está como con puro, pues con muchas cosas mezcladas, y que evidentemente pues no es comida de humanos, es comida para cerditos. La única forma, imagínense, de haber estado en una familia acomodada, de una familia en la cual a lo mejor el papá tenía mucho dinero, y de haberlo perdido todo, ahora estaba enfrente de algarrobas, de comida para cerdo. Después él dice la palabra que él cae en sí, dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué me fui de casa de mi padre? Si ahorita yo me pongo a analizar, hasta un sirviente de casa de mi padre tiene más pan de lo que yo tengo en este momento. Pues ni modo, así como me fui, voy a volver a mi padre. Y dice la palabra que él llega
regresa a su casa y ahora sí yo quiero que tú me acompañes a leer estos 2 versículos. Vamos a leer 2 versículos que son claves para la enseñanza del día de hoy. Entonces dice el versículo 21 y el versículo 22. Vamos a leer desde el 20. Entonces vemos cómo ya el hijo regresa. El padre lo ve de lejos y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y yo quiero abarcar en este versículo, yo quiero que te pongas a imaginar, el joven ya vivía con cerdos, dice que dormía la palabra ya con los cerdos. ¿Cómo creen que olía sus vestimentas? Olían, pues, ¿cómo huele un cerdito? Digo, o sea, huele muy feo. O sea, no crean que huele, que los cerditos se levantan en la mañana, se bañan y se echan perfume. Los cerditos olían feo. ¿A qué debía de oler las vestimentas de ese joven? Adrián, ¿te imaginas cómo olían sus vestimentas? ¿Cómo yo creo que llegó a los ojos de su padre, que su padre lo primero que le dijo fue: tráigale, ¿qué? Le manda y pide: tráigale un vestido y el mejor de todos. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros nos decidimos, joven, cuando nosotros nos decidimos a despojarnos de aquello que no le funciona a Dios y a creernos, porque el versículo 1 de Efesios 5 que leímos dice que nosotros tenemos que ser hijos de amor, porque aquí ¿qué es lo que pasa? Un padre recibe a su hijo, nosotros nos tenemos que hacer entendidos hijos. Llega el joven y le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Dios, en esta representación como el padre, cuando tú llegas con todos tus pecados y le dices: Señor, mis vestimentas huelen a popó, mis vestimentas huelen mal, mis vestimentas huelen a cochino, mis vestimentas huelen a no haberme bañado no sé cuántos días. El padre llega, te abraza y te dice: sácale el mejor vestido. Sácale el mejor vestido y cámbiaselo y pónselo. Y no solamente eso, ahí dice que le trajeron calzado. Yo creo que el chavo, de tanta necesidad, hasta vendió el calzado que tenía. ¿Se imaginan? No traía calzado, no traía vestido y evidentemente no traía un anillo. Cuando el padre, yo estaba estudiando un poco qué significaban estas 3 partes de la vestimenta que le dieron al hijo, lo que le estaba dando en ese momento el padre al hijo en simbolismo de la vestimenta es: 1, la vestimenta y el mejor vestido significa cobertura. El padre en ese momento le estaba diciendo al joven: tú no estás descubierto, mi cobertura está sobre ti, y no cualquier cobertura, la mejor cobertura, el mejor vestido está sobre ti, y yo te estoy vistiendo porque eres mi hijo. Segundo punto, le puso un anillo. Yo estaba estudiando y el anillo en esos tiempos representaba un símbolo de autoridad. Con el anillo cerraban cosas, por ejemplo, cuando dictaminaban alguna ley o algo, ellos con el anillo cerraban esa parte de que se cumpliera con el anillo. Entonces el anillo significaba 2 cosas: autoridad y posición. De no tener nada, el hijo, escuchen, joven, esto está increíble. De no tener nada y de dormir con cochinos, el padre al hijo le regresó una posición que no se merecía. Y eso hizo Dios con nosotros. Cuando nosotros le decimos al Señor: ya quiero despojarme de estas vestiduras malas, el Señor te dice: te doy cobertura, te doy autoridad y te doy posición. Posición de ser llamado mi hijo, posición de ser llamado hijo de amor, posición de ser llamado un hijo de luz. Le da vestido, le da anillo, y el tercer punto que a mí me encantó, le da calzado. El joven no tenía dirección. El joven sin el calzado, lo que significa esto, no sabía a dónde iba. Pero lo que en ese momento Dios o el padre le estaba diciendo al hijo es: te voy a dar calzado para que ahora regreses al camino y no pierdas la dirección que tienes que andar. Le dio 3 cosas fundamentales: le dio cobertura, le dio autoridad y posición, y le dio dirección. Si nosotros dejamos que Dios nos vista con estas 3 cosas y nosotros aprendemos a seguir el camino y la dirección de Dios, les prometo que cada día ustedes van a comenzar a imitar más a Dios y el viejo hombre va a comenzar a desaparecer. Pero ¿qué pasa, joven?
¿Qué pasa si este joven de repente no entendió la lección y se hubiera regresado? ¿Saben qué pasa cuando nosotros decidimos volver a pecar con lo mismo que ya dejamos, o que en algún momento Dios nos dijo que dejáramos y nos puso una nueva vestimenta? Es como si le dijéramos a Dios: Señor, no me gustó tu vestimenta, no me gustó tu vestido, no me gustó tu anillo y no me gustó tu calzado. Y es como si regresaras y te volvieras a poner la misma ropa de cochino, que huele a cochino, que huele a popó de cerdo. Y eso pasa cuando nosotros volvemos a pecar en lo mismo, cuando no decidimos salir del pecado. Es como esa vestimenta que, como les dije, te da cobertura, te da autoridad y posición y te da dirección. Es como si le dijeras a Dios: Señor, no me gustó tu vestimenta, prefiero traer la ropa de cochino, que es la que me gusta tener. Si este joven hubiera aprendido la lección, eso es lo que hubiera hecho, volver a regresar a la misma vestimenta. Yo te pregunto, ¿vale la pena de algo que te despojaste volver a vestir? ¿Te gustaría volver a oler a cerdo delante de Dios? ¿Te gustaría otra vez vestirte del pecado, vestirte de aquello que no le agrada a Dios y volver a oler sin un olor fragante delante de Dios? Qué fuerte, porque si ya te acercaste a Dios, y yo también me incluyo, si ya nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, perdón por todos mis pecados, perdón por lo que tú hiciste. Yo me imagino al chavo, yo me imagino a este joven diciéndole: es que no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre: tráigale el vestido. Y él mientras decía: es que papá, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, dele un anillo. Pero es que no soy digno de ser llamado tu hijo, tráigale calzado y pónganselo. Y él, cuando se vio que ya no olía cochino porque Dios lo había perdonado, en ese momento dice la palabra, y vamos a leer el último versículo de esto. Y dice el versículo 32: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando Dios nos da una nueva vestimenta, nos revive, nos despoja del viejo hombre, y hoy somos llamados a vestir conforme a Él quiere vernos vestidos. Hay otro versículo en la Biblia que dice que a Jesús no le bastó vernos con mancha, vernos arrugado, sino que Él nos redimió, nos lavó para presentarnos a Él mismo como una iglesia digna, como una iglesia sin mancha. Al Padre nunca le va a gustar verte oliendo a cochino, con vestimentas oliendo a cochino, sin calzado, sin anillo. Al Padre siempre le va a gustar darte la mejor vestimenta. Aquí dice el mejor vestido, la mejor cobertura no la podemos encontrar si no es con Dios. La autoridad y la posición de ser llamados hijos de Él y de tener la dirección del Padre es algo que nosotros siempre tenemos que anhelar. ¿Quieres entrar a una nueva normalidad de la cual cuando tú llegues a la calle te reconozcan como hijo? Déjate vestir por Dios. Y si hoy es el día en el cual tú dices, por eso yo les dije, pónganse a pensar de qué se tienen que despojar, de qué te tienes que despojar. Hoy despójate de esas vestimentas de cochino, y lo vuelvo a repetir, y vístete como hijo de un rey. Vístete con el calzado, con el anillo y con el mejor vestido que Dios ha traído para ti. Vamos a vestirnos siempre de la mejor forma. Entonces, la siguiente vez, joven, jovencita, que tú quieras, o que siquiera llegue la tentación a tu vida, ponte a pensar: si peco y si ejecuto el pecado, me estaré poniendo las mismas vestimentas de cochino. Mejor no vale la pena, mejor me quedo con mis vestimentas que me ha dado el Señor, para yo estar listo para el encuentro, para cuando Él regrese, porque la salvación está cerca. Cierra tus ojos. Hoy quiero cerrar esta palabra. Yo sé que de alguna u otra forma Dios te habló, porque a mí me habló de una manera muy fuerte. A mí me confrontó Dios y me dijo: todavía no tienes la vestimenta correcta, todavía no tienes calzado correcto y todavía no tienes el anillo que te posiciona como hijo. Pero hoy vamos a entregar y vamos a despojarnos de ese viejo hombre y vamos a vestirnos según Jesús quiere que nos vistamos. Vestirnos de la santidad, vestirnos como nuestro Señor Jesús, vestirnos del nuevo hombre. Cierra tus ojos. Yo le voy a pedir a Adrián que él pueda pasar a cerrar este tiempo con un canto.
Los chicos van a poner una cortina en esos momentos, pero mientras tanto ellos se preparan, yo te voy a pedir que puedas inclinar tus rostros. Quiero orar por ti. Quiero orar donde tú quieras que estés, para que el Señor pueda hacer rema esta palabra y tú puedas cambiar hoy tus vestimentas por unas vestimentas nuevas. Cierra tus ojos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sé que tú hablaste de una manera hermosa el día de hoy. Desde que llegamos a este hogar, a este lugar, a tu santuario, Señor, pudimos sentir tu presencia. Podemos sentir, Señor, cómo tú te comienzas a mover, y no solamente aquí en tu altar, sino también en los hogares de cada persona que hoy se conectó, de cada joven que hoy está con nosotros. Ellos han decidido escuchar tu palabra. Señor Jesús, yo te pido que seas tú hablando a sus vidas, que tú confirmes esta palabra y que hoy ellos se determinen a despojarse de esas vestimentas que no sirven. Decía Romanos, hay que despojarnos de toda lascivia, hay que despojarnos de toda borrachera, hay que despojarnos de toda glotonería, y hay que comenzarnos a vestir como Jesús se vistió, con la santidad de nuestro Padre Celestial. Padre, a ti sea toda la gloria, y no queremos regresar en esta nueva normalidad como los que se quedaron y los que no decidieron meterse con Dios. Queremos entrar con toda la iglesia a este nuevo tiempo en el cual sabemos va a ser distinto, va a ser un tiempo de bendición y va a ser un tiempo en el cual vamos a estar listos para cuando tú decidas regresar. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el poderoso nombre de mi Salvador Jesús. Amén, amén.